León. Y gracias a sus señorías por la atención. El quinto punto del orden del día es la comparecencia a petición de los miembros de la Cámara de la señora consejera de Salud y Servicios Sociales al objeto de informar sobre la política de la Junta de Extremadura en materia de servicios sociales. Está formulada por una quinta parte de los miembros de la Cámara pertenecientes al Grupo Parlamentario Socialista, de conformidad con lo previsto en el artículo 199.1.b del Reglamento. En primer lugar, para precisar las razones que motivan la comparecencia, tiene la palabra, en nombre de dicho grupo, la señora Gil Rosiña. Gracias, señora presidenta. Buenos días, diputados y diputadas. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista traemos hoy al Pleno de la Cámara a comparecer al Gobierno de la Junta de Extremadura en materia de servicios sociales. Entendemos los servicios sociales como el instrumento imprescindible para articular la respuesta e intervención institucional en aquellas situaciones de vulnerabilidad y desigualdad que sufren algunos ciudadanos para que sean corregidas. Especial relevancia adquieren estos servicios cuando las personas vulnerables son menores de edad. Entendemos necesario en estos momentos hablar con el Gobierno, señora consejera, sobre el sistema de servicios sociales en nuestra comunidad autónoma en general y muy especialmente del sistema de protección de menores en particular. Entendemos, consejera, que es necesario analizar su estructura y funcionamiento en estos momentos. El pasado 10 de marzo, Belén Cortés, educadora social natural de Castuera, de 35 años de edad, perdió la vida haciendo su trabajo en un recurso de protección de menores de nuestra comunidad autónoma dependiente de la Junta de Extremadura, aunque gestionado por una entidad habilitada para ello. Nuestro pésame y cariño a su familia, a sus amigos, a sus compañeros y compañeras de profesión y nuestro respeto al duelo que en estos momentos están pasando. Pero, señorías, diputados y diputadas de este Parlamento, lo ocurrido con la injusta pérdida de su vida no puede estar ausente del debate serio y responsable que estamos obligados a hacer, quienes aquí sentados representamos a los ciudadanos y desde este prisma de responsabilidad queremos hoy abordar con el Gobierno este diálogo, este debate, esta iniciativa que traen hoy los socialistas al Pleno de la Cámara. El sistema de protección de menores de nuestro país cuenta con una amplia legislación en materia de protección de menores. Desde la Ley 1/96 de protección jurídica del menor, la 815, la 2615 de modificación del sistema de protección a la infancia y la adolescencia, hasta la reciente Ley Orgánica 8/21 de protección integral de la infancia y la adolescencia frente a la violencia. Legislación que encuentra sus principios rectores en los distintos acuerdos internacionales, como la Convención de los Derechos del Niño, adoptado por las Naciones Unidas en el año 89 y ratificado por España en el año 90, o los distintos convenios de la Unión Europea, todos ellos con el objeto de garantizar siempre la protección de los menores de edad como una obligación superior de los poderes públicos. En nuestra comunidad autónoma, además del obligado cumplimiento de la legislación nacional e internacional, encontramos la competencia sobre menores en el Estatuto de Autonomía. Contamos, además, con la Ley 4/94 de protección y atención a los menores en la Comunidad Autónoma de Extremadura. Así, el sistema de protección de menores de Extremadura se estructura en recursos para dar respuesta tanto a los menores en situación de guardia o tutela por parte de la Administración como a aquellos que están en cumplimiento de medidas judiciales. Ambos sistemas se complementan y en los dos prevalece siempre el interés superior del menor y su bienestar por encima de cualquier otro orden. El sistema de protección de menores en la región cuenta con 6 centros de atención a menores, los CAN, un centro de cumplimiento de medidas judiciales, Marcelo Nesi, así como servicios externalizados en viviendas tuteladas gestionados por entidades acreditadas, además de puntos de encuentro y mediación familiar y otra serie de programas. En todos los recursos, los de estructura de la Junta y los externalizados, trabajan profesionales de lo social. Profesionales, señorías, que tengo que señalar que tienen una gran vocación de servicio y compromiso para hacer posible la recuperación integral de estos menores y su bienestar, reconduciendo situaciones muy difíciles en muchos casos, muy difíciles en muchos casos, inimaginables probablemente
para quienes no trabajamos en ese sector. El sistema funciona en coordinación con otros ámbitos, como el educativo, sanitario, servicios sociales, comunitarios, especializados y el judicial, para de una manera integral poder darse la mejor respuesta a estos menores en situación de vulnerabilidad. Señora consejera, lo ocurrido en Badajoz nos obliga a una reflexión profunda aquí donde se cambian las cosas, aquí donde se discute la vida de la gente, en el Parlamento. Hemos escuchado en las últimas semanas a los profesionales de lo social, no solo a los extremeños, sino de toda España, reclamar una reflexión profunda sobre la estructura de los sistemas de protección de menores de nuestro país, las condiciones en las que trabajan estos profesionales y, muy especialmente, hemos escuchado a los profesionales de lo social hablar del cambio de perfil de los menores con los que intervienen en esta nueva sociedad en estos momentos. Esta es una sociedad nueva, muy distinta a aquella cuando se idearon los programas y se puso en marcha la estructura de servicios que atienden a los menores en Extremadura y en otros territorios de España. Por tanto, es momento de poner sobre la mesa una revisión integral del sistema que permita evaluar los protocolos de procedimiento y, muy especialmente, los servicios de prevención para no llegar a situaciones de no retorno. Quiero señalar aquí la necesidad de reforzar los primeros niveles de prevención, señora consejera. Nos preocupa mucho a los socialistas la situación actual de los programas de familia, pues es ahí donde ha de ponerse el mayor de los esfuerzos. En esos programas es donde se reconducen muchas situaciones de vulnerabilidad y riesgo y se trabaja con la familia para no llegar, insisto, a una situación de no retorno para el menor ni para la familia. Le pedimos en este sentido al Gobierno, señora consejera, una mayor determinación para que estos programas, que cuentan con una trayectoria de más de 20 años y en los que a día de hoy trabajan 101 profesionales, 44 psicólogos, 44 educadores sociales, 13 trabajadores sociales y atienden a 2.289 familias con menores a cargo en situación de riesgo o vulnerabilidad. Le pedimos un mayor esfuerzo para que este programa se convierta en un servicio permanente y asegurar así su continuidad. Señora consejera, usted sabe que existen mecanismos hoy en la gestión que harían posible la permanencia y estabilidad económica y financiera de estos programas de familia, como, por ejemplo, la exitosa fórmula de los programas de colaboración económico municipal. Apelamos hoy a la voluntad de este Gobierno para ponerlo en marcha. De la misma manera, entendemos que la ampliación de los profesionales de los servicios sociales de base que se hicieron en la pasada legislatura debe continuarse progresivamente en esta. Los servicios sociales de base son la puerta de entrada de las dificultades, son el primer escalón para poder derivar a otros servicios y programas especializados y, por tanto, han de tener un refuerzo y una ampliación continua, como ocurrió en la pasada legislatura. Mayor determinación en los programas y mayor celeridad, señora consejera, en proyectos que no pueden seguir demorándose, como está ocurriendo con la apertura del Centro Cereza. Un recurso que probablemente debíamos haber previsto con anterioridad, hace años, pero sobre el que se pusieron bases muy sólidas en la pasada legislatura y no entendemos la demora a lo largo de estos 20 meses del actual Gobierno de la Junta de Extremadura. Le pedimos un mayor compromiso en ese sentido, en un centro que precisamente viene a dar respuesta a una realidad creciente, que son los menores con conductas disruptivas, una respuesta que muchas familias necesitan y que hasta la apertura del mismo la solución se encuentra en derivar a estos menores de nuestra comunidad autónoma a otros territorios de España. Señora consejera, señores diputados, lo ocurrido no debe ni puede estar ajeno al debate político, porque ya es un debate social en la calle. Los socialistas entendemos que debe hacerse una revisión profunda del sistema de protección de menores en Extremadura y para ello, señora consejera, nos ofrecemos como parte de la solución, con la firme voluntad de ser útiles a ese trabajo de revisión integral. Tenga en cuenta que somos el grupo mayoritario que tiene tantos diputados como el grupo que sustenta al Gobierno en esta Cámara. El pasado sábado, cientos de profesionales de lo social salieron en las calles de Badajoz y desde su unidad de acción pedían respeto para la familia de Belén y una llamada a los responsables públicos para revisar el sistema de protección de menores y las condiciones laborales de los profesionales. Desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que a esa unidad de acción de la calle, a esa unidad de acción de los profesionales, a esa unidad de acción de las centrales sindicales, debe responderle también una unidad de acción política. Y es por eso que hoy proponemos este debate a la Cámara. Hubiéramos deseado que usted compareciera
a petición propia. Pero no es eso lo más importante. Lo más importante es poder debatir hoy. Señora consejera, escuchamos su respuesta con atención. Gracias, señora Gil Rosiña. A continuación tiene la palabra la consejera de Salud y Servicios Sociales por tiempo de 15 minutos. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, buenos días. Hoy comparezco ante este Pleno con el propósito de informarles sobre las políticas de la Junta de Extremadura en materia de servicios sociales, un ámbito que abarca un amplio conjunto de competencias dirigidas a los extremeños más vulnerables. Señora Gil, ha iniciado su intervención refiriéndose al sistema de protección de menores con un desconocimiento tal que usted estaba hablando del sistema de reforma. Miren, jamás nos encontrarán en su intento de uso político de lo acontecido. Mi máximo respeto, como ya he declarado públicamente, al duelo y a la familia y compañeros de Belén como trabajadora ejemplar que adoraba a los menores. Pero así no, señora Gil. Usted ha registrado una comparecencia a la que voy a contestar con el máximo rigor y alejada de su uso político, por el proceso judicial abierto y por el diálogo interno abierto en la consejería. Que nos hubiera gustado hubiera sido con ustedes como Gobierno. Ustedes fueron los responsables de ese pliego que está en vigor. Me alegro que reconozcan, aunque sea tarde y desde la oposición, que está carente a las necesidades reales, pero, repito, ustedes lo creyeron suficiente y necesario en 2022 como Gobierno. Usted se sentaba en ese Consejo de Gobierno y no vale que ahora vengan a poner un parche para el problema que ustedes mismos han generado. Y ahora bien, lo dicho, con el máximo rigor y alejada de su uso político, voy a contestarle a la comparecencia que usted ha registrado. El Gobierno de nuestra presidenta, María Guardiola, con el firme compromiso de escuchar y poner a las personas en el centro de la toma de decisión, siempre desde el respeto de la libertad individual y garantizando la igualdad real de oportunidades, ha puesto en el centro de esa toma de decisión a las personas y la política como instrumento para lograrlo. Si como Administración queremos afrontar los problemas y necesidades reales de la población de una forma integral, es fundamental disponer de un sistema de servicios sociales que sepa dar respuesta a esas necesidades desde una intervención individualizada y centrada en la persona. Señorías, para que esto sea posible es necesario trabajar con un enfoque integral y multisectorial de manera coordinada entre los propios servicios sociales, administraciones y el tercer sector, ya que solo así se podrá conseguir con eficiencia y eficacia los mejores resultados en esta intervención social. Señorías, esto, que parece evidente, y a mí también me lo parecía, no parece hasta ahora o antes de nuestra llegada haber sido visto de esta manera, porque ustedes, como Gobierno anterior, en relación a la Ley de Servicios Sociales de Extremadura, que fue aprobada en el 2015 por un Gobierno del signo político contrario, no la han desarrollado. Y esto hubiera permitido disponer de una planificación estratégica que diera una visión integral del Estado de nuestros servicios sociales, detectar los retos a los que nos enfrentamos, establecer los objetivos que orientan a la Administración, así como las líneas estratégicas para conseguirlo. Pero de nuevo llegamos y de nuevo los deberes por hacer. Pero este Gobierno se ha preocupado y ocupado de esto desde nuestra llegada. Nos comprometimos a desarrollar a lo largo de esta legislatura dicha ley y desde hace muchos meses iniciamos trabajos para disponer de ese plan estratégico de servicios sociales,
a través de un primer proceso participativo en el que escuchamos a colegios profesionales, trabajadores de servicios sociales, entidades del tercer sector, representantes de la infancia y la adolescencia, así como técnicos del sistema de dependencia. Tras el análisis de los resultados de este primer proceso, seguiremos avanzando hasta disponer de este documento que permita una mejor planificación del sistema público de servicios sociales, dando además cumplimiento con la Ley de Servicios Sociales que no se hizo previamente. Señorías, a nuestra llegada nos encontramos con un sistema de servicios sociales obsoleto tecnológicamente, que dificulta dar una respuesta rápida y de calidad al ciudadano y que favorece el trabajo de los profesionales de los servicios sociales. Unos profesionales que hemos ampliado en el número de 13, señora Gil, con un incremento presupuestario de 2,2 millones de euros con respecto al año 2023. Es incomprensible que en el siglo XXI hablemos de obsolescencia tecnológica en los servicios sociales, pero más incomprensible aún es que ustedes, como Gobierno, no ejecutaran los 6 millones de euros de fondos europeos para implementar el sistema extremeño de información de los servicios sociales y la historia social única. Nos hubiera encantado que hubiera sido así, señora Gil. Desconocemos el motivo por el que ustedes no lo creyeron necesario, pero la realidad es que a nuestra llegada la historia social única tenía todo por hacer y nada ejecutado. Pero no importa. Ante esta situación, nosotros miramos con el único objetivo de mejorar la vida de los extremeños y nos ponemos a ello, trabajar y resolver lo pendiente y resolver lo que no queremos quedar pendiente nosotros, como así hicieron ustedes. El servicio ya está licitado, señora Gil, ya está licitado. Podrían haberlo hecho ustedes, pero lo hemos tenido que hacer nosotros y no nos vamos a quedar aquí, porque hemos dado respuesta a una forma de trabajar que era espalda contra espalda. Los servicios que más necesitaban trabajar de la mano a nuestra llegada eran el SES y el SEPAF, dos servicios necesarios y cercanos que trabajaban sin ningún tipo de cercanía y que los técnicos y la ciudadanía pedían que no fuera así. Por fin ya tenemos en marcha, y agradezco a la Consejería de Transformación Digital, el sistema de intercambio electrónico que permite el trasvase de datos mínimos pero necesarios entre el SES y el SEPAF, facilitando y simplificando la relación del ciudadano con la Administración y de la propia Administración de forma interna. Esto representa un grandísimo avance hacia la atención más eficiente, moderna y accesible, así como ágil para la población extremeña. Repito, podríamos haberlo encontrado hecho a nuestra llegada. Tendrá que ser usted la que, en nombre de su partido o del que fue su Gobierno, respondan por qué no lo creyeron necesario. Y miren, el 32,8% de la población de Extremadura está en riesgo de pobreza o exclusión social. Eso supone 345.000 extremeños. Estamos ante una cifra elevadísima que nos obliga a poner en marcha políticas transversales que impacten en la vida de estas personas. Medidas que ya están dando sus frutos y que este Gobierno de la presidenta María Guardiola ha conseguido descender la tasa AROPE a 32 puntos, 4 puntos menos que en 2022. Pero no nos es suficiente. Nuestro compromiso con las personas vulnerables ha sido, es y será siempre indiscutible. Y por eso damos respuesta y por primera vez hemos puesto sobre la mesa y a favor de ellos medidas nunca antes vistas en Extremadura. Y le pongo alguna de ellas, les detallo algunas. Los pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes diagnosticados de ELA. Por fin dispondrán en Cáceres de un centro de referencia nacional. Y sí, en Cáceres. Y sí, sin demora en su ejecución.
y en una ubicación que permita estar cerca del hospital de referencia ante una complicación de su enfermedad. Y además, algo a los que a ustedes ahora les parece insuficiente, los pacientes con diagnóstico de ELA disponen de 2.000 euros por el mero hecho de su diagnóstico. Y además, en 2025, se unirá unos beneficios fiscales con la cuota del IRPF aplicada tanto a pacientes como cónyuges, parejas de hecho y ascendientes o descendientes con los que convivan. Todo esto que ahora les parece insuficiente, hable con los pacientes que ahora lo reciben y con su Gobierno nunca se contempló. Ahora no pueden engañar a nadie, señora Gil. Yo entiendo que su situación es difícil. Ustedes no lo pusieron sobre la mesa, ustedes no lo creyeron necesario. Son medidas sociales que impactan directamente a los extremeños y todavía, como ya les ha dicho nuestra presidenta, están a tiempo de hacer una oposición constructiva que de verdad venga a sumar a los extremeños. Pero miren, le digo algo más. El primer plan de respiro familiar, el primer plan de respiro que goza Extremadura, dirigida a apoyar y a cuidar a aquellas personas que cuidan a usuarios con grandes necesidades de apoyo. El primer año también fue con nosotros, señora Gil. Lamento decirlo por ustedes, pero es la realidad. 2024, primer plan de respiro, 1 millón de euros. No nos es suficiente. Este año el 50% más. Y llegamos a todas las poblaciones a través de las mancomunidades. Y ahora, hablando del plan de respiro, no puedo pasar por alto, dejar de hablarles del Ayuntamiento de Mérida, que renunció a casi 100.000 euros a beneficio de los emeritenses dependientes y a coste cero para su ayuntamiento. Él tendrá que dar las explicaciones que comprendan. No vamos a entrar ahí, pero los emeritenses no han podido disfrutar de esos 100.000 euros a coste cero para el ayuntamiento y a beneficio íntegro de los pacientes. Y aprovecho esta ocasión para decirle una pincelada más. El Hogar de Mayores Nueva Ciudad podrá ser una realidad gracias a la cesión del terreno de la Junta de Extremadura. Sin terreno no hay construcción. Sin terreno no hay construcción posible. Inténtelo usted. Intente construirse una casa sin terreno donde hacerlo. Por tanto, como el terreno es una cesión de la Junta de Extremadura, como así me reconoció su alcalde, el Centro de Mayores Nueva Ciudad, que esperemos sea como el que merecen los emeritenses, es posible gracias a la cesión del terreno de la Junta de Extremadura. Y finalizo centrándome en la protección de niños y adolescentes. Durante años el sistema de protección ha tenido que dar respuesta a situaciones cambiantes en la sociedad. Pero de nuevo los profesionales del sector refieren que sus demandas son las mismas las que nos hacen a nosotros que las que le hacían ustedes, señora Gil. Las demandas de los profesionales en 2024 son las mismas que llevaban a ustedes haciéndole 8 años. Son las mismas que ustedes han silenciado durante 8 años y son las mismas que ustedes ahora intentan hacer un uso político de ellas. No nos van a encontrar ahí. Nosotros, considerándolas importantes desde el inicio, repito, hemos mantenido reuniones de forma individual con los colectivos y ahora en una mesa conjunta, sin publicidad, remando a favor de las medidas que ellos consideran prioritarias y poniéndolas sobre la mesa y repitiéndole que ustedes consideraron, publicaron y licitaron unos pliegos que a su entender respondían a las necesidades en 2022. Me gustaría que me contestara qué le ha hecho pensar que en 2024 sus propios pliegos ahora no son suficientes, pero cuando era Gobierno consideraban lo contrario. Por tanto, somos ambiciosos, señora Gil. Hay muchas cosas que me quedan por contarle, pero finalizo diciéndole que todas las medidas, repito, me han quedado muchas en el tintero,
que hoy le he puesto sobre la mesa son claros ejemplos de que las personas, de que los extremeños, y en este caso los más vulnerables, son el centro de las políticas del Gobierno de la presidenta María Guardiola, y que lejos de su ruido y lejos de su forma de hacer política está la nuestra, que es trabajar sin descanso para mejorar la vida de todos los extremeños. Muchas gracias. Gracias, señora consejera. Turno de fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios. En primer lugar, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura, por tiempo de 10 minutos, el señor González Frutos. Gracias, señora presidenta. A ver, son demasiadas cosas que decir y una decepción profunda en su intervención, señora consejera. A mí este sector, como sabe perfectamente, me duele bastante porque es en el sector en el que yo me siento profesionalmente incluido, soy educador social, muy orgulloso. Me duele el sector, me duele desde hace mucho tiempo, el sector, y me duele que no se pueda hablar del sector porque se dice que se hace un uso político. A mí me duele, lógicamente, mucho más que a mucha gente lo que le ha pasado a Belén. Y conozco a personas que hoy son amigos míos de toda la vida, que están en un piso de medidas judiciales solo y sola. Es decir, en recuerdo a Belén, en recuerdo precisamente a Belén, memoria y voluntad de no repetición. Es decir, esto tiene que ser una elección política. Esto no tiene nada que ver. Es decir, yo no tengo ninguna voluntad de hacer necropolítica. Tengo voluntad de que esto no se repita. Y para que esto no se repita hay que hacer unas reflexiones profundas. Yo lo que me temo que nos vamos a encontrar es quién es el responsable en un toma y daca entre los responsables anteriores y actuales. Y a mí me parece que esto requiere una reflexión mucho más seria. A ver, en primer lugar, reconocer que no se hablaría de servicios sociales probablemente si no hubiese muerto una trabajadora. No le damos la importancia a los servicios sociales que tiene. Además, en una consejería en la que la sanidad lo sepulta. Se lo llevo diciendo hace mucho tiempo. Es decir, si hubiera una consejería de servicios sociales, sería la cuarta consejería en presupuesto, después de Sanidad, Educación y Agricultura, la cuarta. Es un error de los anteriores y de los actuales. Si preguntáramos aquí en esta Cámara qué son los servicios sociales, seguramente suspendían más del 50% de los diputados y diputadas. Más del 50% de los diputados y diputadas. Es más, cuando algo tiene importancia en los servicios sociales, como la atención a la dependencia, lo queremos sacar del sistema público de servicios sociales, y lo hizo el anterior Gobierno y lo mantiene el actual. Esto es como si sacáramos en sanidad la oncología, porque es muy importante y ya no depende del SES. ¿Y sabe por qué pasa esto? Por la concepción machista que sigue estando en los servicios públicos. Porque el trabajo de cuidar a los vulnerables, la gente que necesita apoyo, es el trabajo invisibilizado de las mujeres. Y sigue sin darse importancia a los servicios sociales porque es el cuidado de los vulnerables. Y seguimos además instalados en la concepción de la beneficencia de la época de la beneficencia del franquismo, en esa concepción. Es más, estamos ahora en el año 2025 en el que en la mayoría de las veces nos dedicamos a darle palmaditas al tercer sector por lo bien que lo hacen su tarea, en vez de asumir que son responsabilidades públicas, y que no se trata de dar palmaditas, sino menos palmaditas y más asumir las responsabilidades que tenemos. La responsabilidad principal de cómo están los servicios sociales es de la Administración, que somos una máquina de fabricar precariedad, en los servicios sociales, por la invisibilización, por la falta de importancia. Si hoy la presidenta debería estar en este debate, que es un debate central. La presidenta María Guardiola debería estar aquí porque es un debate central a día de hoy. Y, sin embargo, pues nos encontramos lo que nos encontramos. ¿Y por qué fabricamos precariedad en este sector? Y yo a día de hoy digo fabricamos, fíjate que lo digo en primera persona del plural, porque creo que tenemos que asumir la responsabilidad como servidores públicos. Pero claro que hay que ponerse las pilas. Fabricamos precariedad de dos maneras.
con los mecanismos de financiación que tenemos, y con la cantidad económica que aportamos. Hoy, en el mes de marzo, hay muchos programas de familia que han empezado a trabajar. Acabaron en diciembre y hasta el mes de marzo no han empezado. Y tenemos una comarca, la de las Urdes, que no tiene servicio de atención a menores de familia. El primer eslabón no lo tenemos. ¿Cuántas entidades no han tenido que suspender programas porque no les ha llegado la subvención? Porque estamos sobreviviendo año a año a ver cuándo llega el dinero. Programas estables financiándolos con el 0,5 del IRPF. Así están los servicios sociales, sobreviviendo entidades y ayuntamientos. Esa es la realidad. Y luego, ¿qué dinero ponemos? ¿Qué dinero ponemos a las entidades? Es decir, ya sé que usted va a decir el pliego del Gobierno anterior. Bien, el pliego del Gobierno anterior. El pliego de medidas judiciales, de los 3 pisos de medidas judiciales, establece que tienen que estar dotados de un psicólogo, un educador y 5 auxiliares técnicos educativos. Cualquiera saca la conclusión de que y además lo dice en el pliego, que con 5 auxiliares técnicos educativos, si eso lo hacemos una planilla, el resultado es que va a estar un auxiliar técnico educativo por la mañana, un auxiliar técnico educativo, o 2 por la tarde y 1 por la noche. La pregunta que le hago, ¿le parece presentable? ¿Ha hecho un modificado de contrato como muchos modificados de contrato hacen de manera habitual? Hoy se puede hacer una modificación de contratos. Salarios, para que todo el mundo conozca. Subrogación de salarios. Me voy al lote de Cáceres, que es además el más llamativo, porque es que además yo cuando lo veo me quedo ojiplático. Salarios. Salarios de los auxiliares técnicos educativos. Salario bruto anual, 13.928,18. Salario bruto anual subrogado del pliego del año 2023, 13.928. Esto es menos del salario mínimo, con 2 auxiliares técnicos educativos a media jornada. El psicólogo también, lógicamente, el psicólogo o psicóloga a media jornada. Eso en los 3 pisos de medidas judiciales. La pregunta es, ¿lo va a cambiar? ¿Cuándo y cómo? Hoy, y le pregunto hoy están durmiendo solas y solo educadores o auxiliares técnicos educativos en los pisos de medidas judiciales, los 2 de Badajoz y el de Cáceres. Estoy hablando solo de los pisos de medidas judiciales. Y esto lo podemos generalizar a recursos de salud mental, pisos de protección, no solo de reforma, de protección, recursos de atención a la discapacidad, recursos de atención, comunidades terapéuticas, que hay comunidades terapéuticas con una sola persona, con 16 usuarios y usuarias. Es decir, el sistema de protección y reforma en Extremadura está quebrado, porque no se ha adoptado a los cambios que se están produciendo en la sociedad. Y eso además cualquiera que lleva trabajando, y me va a permitir que yo llevo trabajando mucho tiempo, fundamentalmente con el fragmento de la adolescencia, uno se da cuenta del perfil y que eso requiere un abordaje de todos los sistemas que interactúan: el sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema de salud mental y el sistema de servicios sociales. Tenemos, por ejemplo, ahora en centros de menores de protección, a menores en situación terminal, sin enfermeros, atendiéndolas por TEIs. Y no tenemos enfermeros. Y menores en situación terminal. Eso está pasando en el Jardín del Sauce. No sé si lo sabe usted, pero se lo digo yo. Y necesitamos además, y me dirijo a la consejera de Educación, tener en cuenta que las residencias escolares ahora tienen que servir, integrarse en un sistema de protección a la infancia como mecanismo de prevención de determinadas conductas que se están produciendo en la adolescencia. Porque todo el trabajo hay que hacerlo desde el principio, integrando a día de hoy las residencias escolares en un mecanismo y no el decreto que están manejando, en el que prácticamente es darle un uso únicamente educativo, cuando todos sabemos los perfiles que se necesitan en las residencias escolares. Yo me temo una cosa con la cuestión, con lo que ha pasado con el asesinato de Belén, que haya una orientación, y me pueda escuchar al grupo parlamentario Vox, en que la orientación sea que esto es el punitivismo, que esto es que hay que mejorar, hay que cambiar la ley del menor, que hay que hacer prácticamente cárceles para menores. Nosotros
sí decimos que creemos que hay que revisar lo que tiene que ver con el apartado de seguridad. No creemos que los profesionales deban estar en condiciones de inseguridad. Hay que revisar toda la seguridad que sea necesaria. Es decir, eso no lo negamos. Ahora, la cuestión central no es la seguridad en este modelo. La cuestión central es fundamentalmente que tenemos un sistema quebrado, un sistema en el que hay que ponerle muchísimo más dinero, muchísimos más profesionales. No puede haber profesionales solos, profesionales incomprendidos, profesionales abandonados. Tiene que haber una reflexión global de todo el sistema para cambiar todo este modelo, un modelo basado en la precariedad y en el abandono. Vamos a proponer dos cosas. Uno, y ya lo decimos, la creación de una comisión de investigación, no me da tiempo por cuestiones diversas, una comisión de investigación para ver todos los sistemas que han fallado en este caso. El sistema de menores infractores, el sistema administrativo, las instancias judiciales o las empresas. Vamos a proponer una comisión de investigación. No podemos nosotros solos. Le vamos a proponer a cualquier grupo parlamentario que firme para que pongamos luz y taquígrafo a ver qué ha pasado. Y no estamos hablando de una investigación judicial. Estamos hablando de una investigación del sistema. Vaya finalizando, señor González Fruto. Bien. Segundo lugar, planteamos una comisión de estudio, vamos a plantear una comisión de estudio para analizar todo el sistema público de servicios sociales, su financiación y las carencias. Y en tercer lugar, hay que pedirle a este grupo parlamentario, tiene que pedirle... Gracias, señor González Fruto. Ya está. Por el Grupo Parlamentario Vox Extremadura tiene la palabra el señor Fernández Calle por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Buenos días a todos otra vez. De verdad, señora consejera, me apena enormemente que tengamos que hablar hoy aquí de esto. Seguramente no se lo crea, pero se lo digo de corazón. Me apena enormemente. En primer lugar, señor González Fruto, es verdad, nosotros creemos que hay que reformar la ley del menor, porque creemos que la ley del menor no funciona, no cumple los objetivos y además pone en evidente peligro a las personas que, como usted, trabajan en servicios sociales. Pero nosotros no hemos dicho que haya que hacer cárceles para menores, que tiene usted una imaginación portentosa, señor González Fruto. Nosotros no hemos dicho eso. Cíñase usted, se lo ruego, a lo que decimos, no a lo que usted se imagina que decimos, que son dos cosas diferentes. Yo, que no soy profesional de esto, evidentemente, me he molestado en escuchar y leer a un buen número de profesionales para intentar informarme a ciencia cierta de qué piensan ellos fundamentalmente. Y aunque no se lo crea, señor González Fruto, hay profesionales bastantes que también lo han dicho en prensa que quieren una reforma de la ley del menor. No lo he dicho yo, está publicado en prensa. Una ley que ahora mismo, y como se ha visto, nos desarma ante menores que, por muy menores que sean, son capaces de cometer una atrocidad. Y eso es así, Los profesionales, y ahora me dirijo a la señora consejera, están pidiendo mejoras. Como usted bien sabe, usted misma ha dicho que ya se han sentado en una mesa para escucharles, que se han sentado con ellos, lo han hecho de manera presencial, por lo que usted ha dicho, están exigiendo, en primer lugar, mayores medidas de seguridad para su trabajo, sobre todo en las personas que trabajan con menores con medidas judiciales, que es donde hemos tenido el lío, donde hemos tenido el problema, el enorme problema. Le están diciendo que no hay vigilantes suficientes. Le están diciendo que van a trabajar con miedo y rezando. De hecho, alguna profesional he leído que estaba tan en peligro, era tan consciente del peligro en el que estaba en su trabajo, que directamente ha dejado el trabajo. Directamente ha dejado el trabajo. Le piden, señora consejera, que se reconozca esa situación de violencia a la que se enfrentan cada día. Le piden mejores condiciones. Yo esto no lo sabía, pero ¿cómo es posible que haya cuidadores o profesionales que cobran menos que los que están internos en esos pisos o en esos centros? Me he quedado de verdad estupefacto porque no lo sabía, honestamente. Le están pidiendo, señora consejera, más personal y le están pidiendo que nadie vuelva a estar solo. Yo, de las muchas declaraciones que he leído y algunas llamadas que he hecho,
hay dos que me han resultado bastante llamativas. La primera, la de la presidenta del Colegio de Educadores Sociales de Extremadura, que ha dicho literalmente que ha sido la punta del iceberg que ya se advertía desde el sector en todos los sentidos. Es decir, que el sector sabía que esto antes o después podía pasar, y si lo sabía era porque sabía que las condiciones en las que estaban eran absolutamente precarias y sin ningún tipo de seguridad. Y he leído también a otro profesional, creo reputada, con una intachable reputación, se llama Chema Tobar, de Cáceres, que literalmente ha dicho también en prensa que esto se veía venir y se podía haber evitado. Esto simplemente nos dice que, evidentemente, por lo menos la gente que trabaja en esto sabía en qué condiciones estaban. Y a partir de aquí, señora consejera, a mí se me vienen algunas preguntas, que yo creo que nos las hemos hecho todos, por lo menos todos los que no estamos en ello, los que no somos profesionales, los que no tenemos un conocimiento exhaustivo de ello. ¿Los servicios sociales de la Junta no sabían nada de esa situación? No le estoy diciendo antes, cuando gobernaba el PSOE, estoy diciendo ahora, los servicios sociales actuales no sabían nada de todo esto. La consejería no sabía nada de esta situación, no atisbaba siquiera la posibilidad de que hubiese que mejorar estas condiciones. ¿Dónde hemos estado entonces? ¿Dónde han estado los cargos del Partido Popular de la Junta de Extremadura? ¿Qué es peor, señora consejera? ¿Saberlo y no hacer nada o no saberlo? Yo lo único que le pido es que ponga usted remedio ya que se ha reunido con las personas que le están demandando, los profesionales que le están demandando esas medidas. De verdad, le pido encarecidamente, lo más importante es que les dé las herramientas que necesitan y la seguridad que necesitan, que les escuchen, usted lo ha dicho, que lo están haciendo, y que implementen esas medidas ya. Y, señora consejera, no se trata de usar esta desgracia que nos ha puesto los pelos de punta a todos políticamente, de verdad que no. No se escude usted, no lo haga, no se escude usted en esa frase. Esto se trata de honestidad cuando uno ejerce un cargo público. Y si los socialistas no lo han hecho bien, que no lo han hecho bien, como casi ninguna cosa, claro. En eso estoy de acuerdo. Y si ellos jamás asumirán ningún error, no hagan ustedes lo mismo. Porque si ustedes hacen lo mismo que hacían ellos, se convierten en lo mismo. Y yo estoy seguro que ustedes no quieren convertirse en lo mismo que han sido, son y serán ellos. Estoy absolutamente convencido. Pero, señora consejera, esto no se puede tapar, esto no se puede obviar. Uno no puede mirar para otro lado ante lo que ha pasado. No puede mirar para otro lado. Y aquí hay responsabilidades políticas del Gobierno del Partido Popular que deben asumirse. Deben asumirse. Porque ustedes, señora consejera, gobiernan ya desde hace 2 años. Y aunque la herencia ha sido nefasta, en eso coincido con usted, ustedes gobiernan desde hace 2 años. Y no podemos estar constantemente echándole la culpa al empedrado por muy mal que estuviese el empedrado, que lo estaba. Por lo tanto, señora consejera, nuestro grupo parlamentario exige la inmediata dimisión de los responsables políticos de la Junta al más alto nivel. Muchas gracias. Gracias, señor Fernández Calle. Seguidamente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Gil Rosiña, por tiempo de 10 minutos. Gracias, señor vicepresidente. Empezaré por Mérida, capital de la autonomía y ciudad que nos acoge, señora consejera. Si usted no tiene que responder o se le acaban ya elementos comparativos de la gestión socialista y la suya, pues la directriz probablemente de la Plaza del Rastro sea, vamos a meternos con Osuna. Osuna tiene 14 concejales en esta ciudad, porque así lo han querido los emeritenses y quienes aquí vivimos. Tiene 14 concejales, se patea esta ciudad y pelea cada día porque su ciudad progrese y los ciudadanos de la misma también. Sin embargo, este Gobierno
en la primera reunión del Estatuto de Capitalidad, gobernando el Partido Popular en la Junta de Extremadura, llegó a poner en esa lista interminable de inversiones que se hacían en la ciudad de Mérida hasta sedes de locales que están alquilados y gestionados por entidades públicas en Badajoz. Así que respeto a la ciudad de Mérida, señora consejera, y al alcalde que tiene 14 concejales, porque así lo han querido los emeritenses. Y después de este paréntesis que me parecía importante aclararle, lamentar con profundidad que usted no haya entendido este debate. No sé si es que no lo ha entendido o ha sido incapaz de estar a la altura institucional que merece este debate. Y créame que lo lamento, porque yo también he estado sentada ahí. Y cuando ocurre algo así, se te cae encima la losa del techo donde estás. Y esa es la actitud que hubiéramos esperado. Un poco de humanidad, de responsabilidad y de altura de mira. Usted tiene que repasar todo lo que yo he dicho en mis primeros 10 minutos para entender que en ningún momento los socialistas estamos utilizando políticamente una desgracia de magnitud que no se puede medir, porque esa chica tenía 35 años y porque probablemente su madre pueda estar viendo este debate o sus compañeros de trabajo. Señora consejera, lo que ha ocurrido es de una gravedad extrema. ¿Y sabe qué quiero decirle mirándole a los ojos? Que hubiera ocurrido igual sentado ahí el Gobierno del Partido Socialista. Esa no es la clave de este debate, señora consejera. Esta es una desgracia igual, da igual el color del Gobierno quien se siente. Pero la política tiene que tener la capacidad de que cuando ocurre un hecho de esta magnitud, abrir la carpeta y analizar. ¿Usted cree realmente que el problema es solo un pliego? Si el pliego está mal, cámbielo mañana, que nosotros se lo vamos a reconocer. Pero ¿usted realmente cree que lo que ha ocurrido aquí se soluciona cambiando un pliego? Mira, usted, en ese intento permanente que tiene de llevar el debate al terreno de lo personal y meterse conmigo, me decía al inicio de su intervención, usted ha salido aquí, señora Gil Rosiña, con un profundo desconocimiento. Y usted está hablando del sistema de protección a menores y no está hablando, cuando está hablando realmente de los menores de reforma. ¿Sabe por qué yo he hablado del sistema de protección de menores en globalidad? Porque ¿sabes cuál es la mirada que yo tengo y tiene mi grupo? Señora consejera, que los menores infractores también son menores de protección. Esa es la mirada que debería tener usted. ¿Usted cree que los menores infractores no son menores vulnerables? ¿Usted cree que los menores infractores, o sabe el porcentaje de los menores infractores que antes de estar en esa situación de cumplimiento de medidas judiciales han sido menores del sistema de protección de la Junta? El sistema está fallando. A los menores infractores también, porque sabe que le digo que es muy grave lo que han hecho y que tendrá la justicia que dirimir el cumplimiento de su pena, pero que son también víctimas del sistema, señora consejera. Y esa es la respuesta que esperamos de la altura política que merece esta circunstancia tan dolorosa que ha vivido esta región en los últimos días. La política tiene que estar siempre con la altura de mira de los momentos esenciales. Ya tenemos los miércoles el Congreso de los Diputados para ver la refriega política de cada día que lamento desde esta tribuna política también. Ya tenemos para eso los miércoles en las preguntas de sesión al Consejo de Gobierno, al Consejo de Ministros en el Congreso de los Diputados. Pero de lo que se trataba hoy este debate es de que este Parlamento, con sus 65 señorías y los miembros del Gobierno en pleno, no pueden pasar por alto el traer a la Cámara un debate de magnitud cuando en nuestra comunidad autónoma ha ocurrido un hecho de esas características. Y yo llevo suficiente tiempo aquí, señora consejera, en el que han ocurrido a lo largo de las últimas legislaturas cosas también muy graves. Y por eso tengo el conocimiento suficiente para saber que no solo el Gobierno ha de traer un debate de estas características a la Cámara y buscar el diálogo, el consenso, el trabajo y el acuerdo del conjunto de las fuerzas políticas, sino que además los Gobiernos, señora consejera, por si nadie se lo ha dicho en estos 20 meses, hablan fuera de micro con las fuerzas políticas de la región. Los Gobiernos, cuando ocurren cosas trascendentales, en lo que ha fallado es el sistema y no hay que buscar el nombre de qué Gobierno, porque el problema es el sistema, que es obsoleto y que no responde a los desafíos que en estos momentos tenemos
con la incidencia que tenemos en estos momentos y los datos que tenemos de jóvenes víctimas del sistema que tienen conductas disruptivas, con los que hay que intervenir desde los primeros niveles de prevención, desde la prevención secundaria, desde los programas de familia, desde los servicios sociales de base. Le hago otra pregunta, ya que aquí en el Gobierno nada más que está usted y la consejera de Educación. ¿Cree la señora consejera de Educación que el acuerdo, no recuerdo con exactitud el nombre, no importa, esto no es un examen, ni venimos a ganar el dato ni el relato? La convivencia y ocio en Extremadura. Hicimos hace muchos años un acuerdo por la convivencia en el sistema educativo extremeño. ¿Creemos que ese documento responde a los desafíos de la actualidad, señora consejera de Educación? Ese debate se trataba de esto, señora consejera, de ser capaces de que usted nos dijera hoy: voy a convocar a las fuerzas políticas de esta región, porque queremos hablar de cómo reforzar el sistema de menores. Usted me dice que ha entablado un diálogo abierto con las empresas adjudicatarias. Mire, no, señora consejera, eso es un error. En la Administración, con las empresas adjudicatarias prestadoras de servicios, lo que se celebran con funcionarios públicos y no con políticos sentados en la mesa son comisiones de seguimiento de la prestación de ese servicio. Y cuando hay incumplimiento se imponen sanciones o se anula parcialmente el contrato y se hace otro de emergencia. Esa no es la solución. Usted es la máxima responsable en estos momentos en el Gobierno de los servicios sociales de base de esta región y del sistema de protección de menores de esta región. Y usted no está sola, que es lo que hemos venido a decirle quienes creemos en la utilidad de la política y quienes sentimos también un peso de alícuota responsabilidad porque estamos sentados en un escaño del Parlamento de Extremadura. Ese era el debate de hoy, no del alcalde de Mérida. El debate de hoy era lo que ha ocurrido. Nos interpela al conjunto de la Cámara. Y ya que el Gobierno no ha venido a petición propia a decirnos aquí qué va a hacer, al margen de la investigación judicial, ¿o es que el Poder Legislativo no es importante? Claro que el Poder Judicial es importante. Y yo no voy a hablar aquí de lo que se ha dicho también en los medios de comunicación, que tengo mi opinión al respecto. Pero el máximo respeto por el Poder Judicial. Pero el Poder Legislativo también es importante. Y el Poder Ejecutivo también es importante. Y aquí se sientan el Poder Ejecutivo y Legislativo para decir cómo lamentamos lo que ha ocurrido. Y estamos dispuestos a revisar lo que hay para cambiarlo y que no ocurra nunca más. Y eso no se resume en un pliego, ni se resume en que el pliego lo hicimos el Gobierno de los socialistas. Sí, señora consejera, lo hicimos en el Gobierno de los socialistas, como otras muchas cosas. La pregunta es, ¿qué quiere hacer usted? Porque si usted quiere revisar el sistema de protección de menores con una mirada amplia que entienda que los menores infractores también son víctimas del sistema. Hemos traído hace unos meses aquí un pacto por la salud mental en Extremadura. Señora consejera, ¿usted me va a hablar de oposición útil en Extremadura? Yo le traje aquí a esta tribuna un pacto por la salud mental en Extremadura, con especial incidencia en la población joven que nos preocupa. Nos preocupa como educadores, como docentes, como padres y madres. Nos preocupa y nos debe preocupar como responsables políticos. Y usted no acogió ese guante tampoco. Y esto necesita de su altura de miras institucional. Y luego tendremos refriega política en otros asuntos. Pero en este hoy, el grupo que tiene tantos diputados como aquel que sustenta el Gobierno ha venido a decirle: señora consejera, convoque a las fuerzas políticas de esta región, analicemos lo que ocurre más allá de cambiar un pliego y seamos capaces de dar una respuesta que trascienda de legislatura y de reconocer que el sistema se hizo en los años 90 y no responde a los desafíos que tenemos en estos momentos para atender y responder a los menores, para que no lleguemos con ellos a una situación de retorno como probablemente se ha llegado lamentablemente con estos chicos, señora Gil, finalizando. Con estos chicos que también son víctimas del sistema. Gracias, señora presidenta.
Gracias, señora Gil Rosiña. En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra para fijar posición la señora Tortonda Gordillo. Por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señorías. Gracias, señora presidenta. Claro que lo lamentamos, señora Rosiña. Yo creo que ha sido una situación y un momento que nos ha impactado a todos los extremeños y a toda la sociedad española. Y claro que hay que hablar y claro que hay que hacer política, pero nunca politización. ¿Y sabe por qué su debate no es serio? Precisamente por la comparecencia que usted ha pedido. A lo mejor quizás es porque usted no conoce las políticas sociales. A lo mejor es porque usted, con ese respeto que usted pide siempre que se le tenga a su grupo parlamentario, y le voy a decir una cosa, señora Gil, el respeto nunca se pide, el respeto se lo gana uno, siempre. Y usted ha faltado a la verdad. Si verdaderamente usted quiere que hablemos con seriedad de este tema, vamos a hablar a través de una comparecencia, que os la soliciten usted o que la solicite el Gobierno, del sistema de menores, del sistema de protección de menores. Y sí, señor González Fruto, a usted le duele y a mí también. Usted es educador social y yo soy trabajadora social. Y durante prácticamente 20 años, y aquí hay portavoces socialistas que han debatido precisamente conmigo acerca de la situación, de cómo estaban los servicios sociales en esta comunidad autónoma, ahora no se nos puede decir y no nos podemos poner las manos en la cabeza y además entonar el mea culpa de qué. Si es que han sido 36 años, claro que no estamos hablando de pliego, estamos hablando de abandono, abandono total y absoluta de las políticas sociales, de los trabajadores, de esos trabajadores que son la puerta de entrada a los servicios sociales, señoría, y que ustedes durante muchísimos años los han tenido abandonados. Y claro que sí, ha sido una mala utilización a sabiendas de lo que ustedes venían a hacer aquí. Porque los servicios sociales no solo son las políticas de menores. ¿Qué va? Empezamos con los servicios sociales de base, con el servicio de información, valoración y orientación de los trabajadores sociales y de los educadores sociales, a los que ustedes han tenido sin financiación, con malos salarios, sin infraestructura, sin medidas, totalmente dejados y olvidados de la mano de Dios. Entre otras cosas, por ese afán legislativo que han tenido, porque cuántas veces se han quejado los trabajadores sociales que cada vez tenían más trabajo y cada vez eran menos. ¿O de eso no se acuerdan ustedes, señorías? Sí va del tema, y yo no le he interrumpido a usted. Escuche y aprenda, porque es como Capitán Liendre, que de todo sabe, pero de nada entiende, doña Isabel. Abandono total y absoluto, pero también en la financiación, pero también en la organización territorial. Oigan ustedes, ley del año 87, 28 años después o 26 años después, por un gobierno del Partido Popular, aparece una nueva ley. Sí, la ley del 2015, del Partido Popular, del gobierno del señor Monago. Eso es lo que hizo este gobierno. ¿Y qué decía el señor Vergele cuando tuvo que poner en marcha esta ley? ¿Cumpliremos o no cumpliremos con los plazos? Porque le daba exactamente igual. Ese es el respeto que ustedes piden en este Parlamento, cuando tenían la posibilidad de haberlo hecho, doña Isabel. Y no lo hicieron, pues porque era de derecha. Y ellos a la derecha, con las cuestiones sociales, le entran urticarias,
Pero es que ahora resulta que venimos nosotros y lo ponemos en marcha. Y debido a esa incapacidad de no querer aplicar la ley, pero tampoco de poner en marcha una ley de servicios sociales nueva, que decía el señor Vergele, que se necesitaba en esta comunidad autónoma, como el comer, y que lo llevaban en su programa electoral, ¿verdad? Pues viene la situación de ahora. Claro que sí. Claro que sí. La responsabilidad, yo no voy a hablar de culpa, la responsabilidad, cada uno en su porcentaje, cada uno en su porcentaje. Y es una pena, y es un dolor, y es una lástima. Pero lo que no podemos entrar en este debate es hacer esa política, no de que estamos tirados al monte, usted está tirada al barro, que es distinto. Señora Rosiña. Hablaba también el señor Fruto del tema de la financiación de los servicios sociales. ¿Sabe usted que nunca se ha cumplido? Nunca se ha cumplido, empezando por el Gobierno de España, desde el principio hasta la actualidad, porque tenemos el plan concertado. Me parece que cumple este año 37 años del plan concertado. ¿Qué ha pasado con el plan concertado, señoría? De ese 33% y 33% que tenían que poner las administraciones, ¿dónde está? Nunca, jamás en la vida. ¿Saben lo que ha pasado con el plan concertado? El 4,08% pone ahora el Gobierno de Pedro Sánchez, que va a poner menos ahora, porque es que tendrá que hacer una reubicación de los dineros, como algunas hablan, de los dineros que sí son de alguien, que son de los ciudadanos. Y habrá que hacer una redistribución de esos dineros, porque resulta que es que ahora hay que comprar armas, porque hay que comprar tanques y porque ya puede ponerle el nombre que quiera, pero tenemos que defendernos. Y va a haber menos dinero para las políticas sociales, como ya ha hecho el de Reino Unido. Lo que pasa es que aquí lo vamos a intentar todo cubrir. Pues, ¿qué ha pasado con eso? Pues que las comunidades autónomas ponen casi el 54% y los ayuntamientos el 40 y tantos %. Eso es lo que va a pasar, señorías, ahora también con la modificación de la ley de la dependencia, donde supuestamente vamos a dar más recursos, pero no cuestan ni un solo céntimo de euros más, eso sí, a la Administración General del Estado, porque al final van a ser las comunidades autónomas las que vamos a tener que pagar el yo invito y tú pagas, que lo tiene registrado la izquierda y la extrema izquierda, señoría. Mire, yo creo que los servicios sociales, como les decía, son esa puerta de entrada que tenemos que respetar y que tenemos que preguntar. Decía usted, señor González Fruto, ¿pero alguien sabe qué son los servicios sociales? ¿Alguien sabe lo que son las políticas sociales? Este grupo parlamentario y el Gobierno de la Junta de Extremadura, sí, porque para eso se están poniendo todas y cada una de las acciones y de las medidas que están intentando mejorar el desaguisado y el abandono total y absoluto que se han tenido durante 36 años de gobiernos socialistas. La Junta de Extremadura está desarrollando ese sistema, que además creemos que es un sistema que debe estar cerca del ciudadano, que debe ser amable con el ciudadano y que debe estar y acompañar en esas situaciones de incertidumbre que cualquiera de nosotros, en cualquier momento de nuestras vidas, es decir, que no es solo para los vulnerables, eso es la caridad, esa es la beneficencia que se ha estado haciendo año tras año en esta región, donde hemos tenido que depender, ¿verdad?, de lo que la Administración quiera o no quiera hacer, que dependíamos si se tenía el carné socialista para poder cobrar la ayuda a domicilio. Eso es lo que ha pasado en esta región, señoría. Esto es lo que ha pasado. Nosotros creemos en un servicio universal y profesionalizado, porque esa política de beneficencia y de caridad se la dejamos a la izquierda y a la extrema izquierda
de esta región, porque siempre han aplicado las políticas del miedo reverencial y ahora que cada uno se lo coja como quiera. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señora Tortonda. Turno de la consejera de Salud y Políticas y Servicios Sociales por tiempo de 10 minutos para cerrar el debate. Gracias, señora presidenta. Señor González Fruto, entiendo que usted no conozca el trabajo interno de la consejería, pero no es ahora. Llevamos meses trabajando en ello, escuchando al colectivo, no sé si alguno de sus compañeros ha podido trasladárselo, y además reforzando lo que encontramos a nuestra llegada. En relación a la consignación presupuestaria, señor González, estábamos de acuerdo que debería ser mayor y por eso hemos licitado con un incremento de 1,5 millones de euros 8 hogares tutelados y además con medio millón de euros los centros para menores tutelados con discapacidad. Además de 6 millones de euros en reformas y en mejoras de los 9 centros de menores de la región. Lo creíamos necesario. La situación en la que nos encontrábamos nos parecía muy mejorable, como ya he dicho en la pregunta que me formularon al inicio de este pleno, y de ahí la inversión. Y además el programa de atención a las familias que usted ponía sobre la mesa. 43 entidades de las 44 posibles han solicitado este programa del que pueden ser beneficiarios, ¿no? Tan solo hay una que es la comunidad de Las Hurdes, que no lo ha hecho, y no lo ha hecho por cuestiones que afectan a su autonomía municipal y que nosotros no compartimos, pero sí respetamos. Señor Fernández Calle, seguridad, decía usted en su intervención. Este recurso que usted nombra se especifica que es un recurso abierto. Abierto y además los menores que están en él llegan por una decisión judicial, ya sea por medida cautelar o por sentencia firme, no es por decisión de la Administración. Y en relación a la seguridad, yo también me lo planteaba, no ahora, hace meses. Y le voy a responder, pero no voy a hacerlo con opiniones o con puntos de vista míos, sino con las declaraciones que hizo en prensa la fiscal autonómica de menores. Y abro comillas, los 3 menores supuestamente implicados cumplían medidas en un régimen que no conlleva ninguna restricción de la libertad y motivo por el que no tiene que haber seguridad. No le contesto con opinión mía, repito, con declaraciones en prensa de la fiscal autonómica de menores. Señora Tortonda, gracias por su posicionamiento y además no puedo estar más de acuerdo con usted en que el respeto no se pide sino que se gana y el tiempo da y quita razones. Así es que gracias. Y señora Gil, en primer lugar, me alegro que reconozca su error. Yo ya lo he dicho aquí alguna vez en el atril. A mí me gusta dialogar e intento estar en un modo esponja, llamo yo, para intentar aprender de todos ustedes lo que pueda llevarme. Yo no sé de todo, no sé si usted considera que usted sí, yo no. Y me dejo asesorar y por eso escucho a todas las partes implicadas en cualquiera de los temas antes de la toma de decisión. Me alegro que reconozca su error. No tape los errores y no trufe temas que quedan sin argumento. Decía usted que es que usted considera que los menores de protección, de reforma, también son de protección, porque han pasado. Trúfelo como quiera. El sistema de reforma es un sistema y el sistema de protección es otro sistema. Entonces,
quédelo claro desde el inicio y no lo mezcle. En segundo punto, señora Gil, yo la he escuchado a usted, permítame que termine sin interrumpirme. Dice usted insultos a su persona. ¿Está faltando a la verdad una vez más? Está faltando una vez más a la verdad. Llevo en torno a 20 meses en esta Cámara y lo que no he parado de escuchar desde que usted me interpela son insultos a nivel personal de usted hacia mí y ninguno de mí hacia usted. Así es que cuando quiera, en el diario de sesiones, vemos los insultos que ha dirigido hacia mi persona desde este atril y desde su sillón. Y repito, por ahora voy a seguir sin hacerlo. No es mi forma y no voy a caer en su forma de debatir porque sencillamente somos muy diferentes. Decía usted, en este momento hay que abrir la carpeta. ¿No se imagina usted las carpetas que nos han dejado pendientes? No se lo imagina. Son innumerables. Pero le voy a contar una cosa que hasta ahora no he contado, pero que los implicados lo conocen. Por eso que decía usted que hay que ponerse a trabajar y abrir la carpeta. Desde el momento que sucedió el hecho, que yo no he puesto sobre la mesa en este pleno, pero que usted no para de mencionarlo, eran minutos antes de las 12 de la noche, cuando sonó mi teléfono. En ese mismo momento, con mi coche personal, saliendo de mi domicilio particular, me presenté en el lugar de los hechos. En ese mismo momento. Y desde ese mismo momento he estado implicada en la toma de decisión urgente y a medio y a largo plazo. Y urgente le hablo porque en las primeras 24 horas se tomaron decisiones nunca impuestas desde la Administración y siempre escuchando a las partes implicadas, porque ese mismo día había menores en recursos similares y trabajadores en recursos similares. Por tanto, había que tomar decisiones que en ese mismo momento favorecieran las circunstancias tras la desgracia acontecida, urgentes y a medio y a largo plazo. Como usted lo pone sobre la mesa y me dice que me ponga a trabajar, ahí tiene el grado de compromiso y la forma de hacerlo, bajando a la situación y conociéndola en primera mano. Decía usted de comisiones de seguimiento del pliego. Se hacen y se llevan a cabo por los técnicos de la Consejería y por el equipo responsable. Y además, todo aquello que consideremos oportuno. Esos son los mínimos, los que usted pone sobre la mesa, pero hacemos todo aquello, además del mínimo, que consideramos oportuno para el buen funcionamiento. Y me alegro, no es la palabra, alegro no es la correcta, digamos que de alguna manera puedo entender lo que usted decía hoy en el atril. Y abro comillas, sentimos un peso, y en segundo lugar decía, lo ocurrido nos interpela al conjunto de la Cámara. Pero de nuevo automáticamente sube el tono, falta a mi juicio a las formas parlamentarias. Lo de usted es como una montaña rusa, ¿no? Hay momentos en los que usted intenta bajar el tono y mostrar altura política, pero le dura muy poco. En la misma intervención usted sube el tono, falta la forma, en fin. Estamos dispuestos a escucharle. Se lo he dicho en mi primera intervención. Cualquiera de ustedes que venga a sumar, pero no en esto ni tras lo sucedido, en cualquiera de nuestras políticas, estamos dispuestos a escucharle, estamos abiertos al diálogo. No esperen a que sucedan cosas como estas para venir a aportar. Si ustedes detectan que lo que ustedes han puesto sobre la mesa, que como ustedes han ejecutado como Gobierno es mejorable, no esperen que sucedan determinadas circunstancias. Háganoslo saber y díganos su opinión de por qué ejecutaron de forma que consideraban correcta y necesaria en su momento, que hasta hace 20 meses el Gobierno eran ustedes. Por tanto, siempre están a tiempo de rectificar y nosotros estamos a tiempo de escucharles. Pero mire, señora Gil, no nos van a desviar del objetivo. Nuestro objetivo es mejorar la vida de todos los extremeños. En este caso hablamos de educadores sociales y no solo educadores sociales, de todos los ámbitos que implica el sistema de reforma y protección de menores.
Y repito, por eso se han llevado a cabo medidas de forma urgente a medio y se llevarán a largo plazo. Pero hacer un uso político de una situación que es una auténtica desgracia y nos tiene consternados únicamente muestra su altura política y su falta de sensibilidad ante un tema que además tiene un proceso judicial abierto con el que desde la Junta de Extremadura estamos a total y plena disposición para todo aquello que se nos solicite. Así es que, le repito, no van a desviarnos de nuestro objetivo. Nuestro objetivo es mejorar la vida de todos los extremeños y, por supuesto, a ello vamos y si quieren sumarse a este barco con alguna mejora, somos todo oídos. Nada más y muchas gracias. Señora presidenta. Gracias, señora consejera. Señora Gil, ¿para qué quiere el uso de la palabra y según qué artículo del reglamento? Le solicito el uso de la palabra por el artículo 134A del reglamento de la Cámara. ¿Motivo? El motivo es que hoy ha ocurrido y en otras ocasiones también. ¿Motivo, señora Gil? La señora consejera en su intervención acaba de decir que yo le he faltado el respeto y le he insultado en mi intervención. Y, por tanto, quiero aclarar esta cuestión, señora presidenta, por el artículo 134A del reglamento. ¿Motivo del insulto? Motivo del insulto ninguno, porque yo no he insultado a la consejera. Pues ese. Otra cuestión es que la consejera no tenga respuestas a las interpelaciones Perfecto. y reflexiones políticas que yo le hago. Señora Gil, gracias. Señora consejera, los consejeros no tienen derecho a coger la palabra. Lo siento, el reglamento es así. Abriría usted un turno y, por lo tanto, se abriría el debate. Usted verá, si quiere abrir turno el Gobierno, son 30 minutos como mucho y el resto de los grupos se abre el debate, pero no se acogen al no ser diputados. Lo siento, señora consejera, pero es lo que dice el reglamento y es la norma que rige esta casa. Pasamos al sexto punto del orden del día y es el debate del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Presupuestos al proyecto de Ley Pley 3